está teniendo esta crisis sanitaria en la región, que recordemos, con una extensión de la cuarentena por varios días más. Lo cierto es que al menos las cifras por ahí de nuevos casos han ido mostrando, y en esto no hay que ser tampoco muy optimista, sino que cauto, una leve disminución, lo cual pudiese dar cuenta de que se están recién viendo los efectos de las medidas tomadas. Pero aún así se hace el llamado a la comunidad a respetar las instrucciones que está dando la autoridad y evitar esto de andar en las calles o en los espacios públicos. Es la mejor manera de prevenir. Cristian, tú nos comentabas que se puede hacer harto más a nivel regional. Si es cierto, a nivel central se han hecho medidas, pero a nivel regional se puede hacer harto más. Toda vez que con presupuestos regionales, en un año tradicional o normal, gran parte de la ejecución del gasto fiscal está asociado a construcción de obra, iniciativa, pero que con esta manera o esta normalidad, entre comillas, que tenemos, va a haber un problema también de eficiencia en la ejecución presupuestal. Entonces, por ahí puede haber margen para tomar medidas regionales que apuntaran no a solo a postergar endeudamiento, como son gran parte de las medidas del paquete económico, sino que también en términos de ayuda directa a muchas familias que tienen problemas, ya empiezan a ver los problemas económicos producto de la pérdida de sus fuentes laborales. Termina la idea, Cristian, para complementarlo con lo del bloque anterior. Sí, sí, mira, no hay que olvidar de que las funciones básicas del gobierno regional son ordenamiento territorial, claro, y por eso es que se dedica mucho al tema de construcción, ¿cierto? O participar en convenios con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas, con transporte, etcétera, ya. Pero también tiene otro componente que es desarrollo productivo, y evidentemente que se pueden hacer programas para pequeños empresarios, para MIPE, ¿cierto? O para gente informal. Entonces hay que ser un poco más ingenioso para poder rescatar algunas cosas que en el pasado se implementaron, con Cercotes, con el mismo FOSI, ¿cierto? Estaba el Capital Areja, estaba el Capital Semilla, habían otra suerte de financiamientos a emprendedores que al final eran subsidios, pensando que esto además va a durar bastante rato más. Y por otro lado, una tercera función del gobierno regional es el desarrollo social y cultural de los habitantes, y ahí en desarrollo social pueden entrar muchas cosas. Una de esas muchas cosas que pueden entrar, por ejemplo, son los temas de salud. Y ahí en temas de salud hay harto que hacer, entonces hay que ponerse un poco más ingenioso, hay que evidentemente tratar de hacer mayor prevención en el tema de salud. Pero el gobierno regional tiene herramientas hoy día, evidentemente que hay muchas más que le faltan, pero tiene herramientas hoy día que puede empezar a utilizar y ocupar. Y como tú señalabas, no se trata de hoy día estar en el congelador o en la casa guardado sin hacer ningún proyecto para que después no sé, en un par de meses más, cuando salgamos de esta crisis, recién se estén fabricando los proyectos y vamos a tener un retraso de 6 o 7 meses en ejecución. Ahí se nos suma Hernán. Seguimos con el tema un poco de ver cómo vamos reaccionando, cómo nos vamos preparando para estos meses que sin lugar a dudas no se van a acabar en 1 o 2 meses esta crisis y sus efectos, sino que se van a seguir extendiendo. En términos de propuesta, esta semana surgió el financiamiento del Consejo Regional de más de 2.000 millones de pesos que iban directamente a ayuda social, que se suman a financiamiento que los propios municipios han gestionado a través del Fondo Común Municipal y a través de reasignaciones de sus propios presupuestos, precisamente en ayuda social. Pero ya empiezan a surgir las principales voces, varias voces de que esta ayuda, por la burocracia tradicional, no está llegando de manera eficaz. Ahí pareciera ser que se toman medidas, la voluntad está de dar recursos, pero la suerte de implementarlo, ahí hay una lentitud. Todo eso también, y lo planteo, tiene que ver con que hace un par de semanas atrás también el Consejo Regional aprobó financiamiento para compra de estos ventiladores y otros insumos, importantes cifras. Pero al menos yo la información que manejo es que eso fue vía transferencia a un servicio altamente centralizado, que depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en el caso de salud, en lugar quizá de haber adquirido de forma más rápida. El gobierno regional también puede adquirir insumos y después traspasar el uso. Ahí quizás el gobierno ha pecado un poco de querer resolver esto de una manera como que si estuviésemos en una normalidad desde el punto de vista administrativo, y ha faltado quizás voluntad para poder agilizar estos temas. ¿Cuál es tu mirada?
Bueno, claro, hay voluntad, como tú bien dices, pero a veces mover un aparato estatal que es pesado no es fácil, ¿cierto? En algo que además, porque siempre se nos olvida, incluso a mí, a todo el mundo se nos olvida que esto es algo inédito, y eso hay que repetirlo siempre, ¿eh? Como dice el dicho, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y a veces nos olvidamos que esto todo es inédito, o sea, aquí se está haciendo camino al andar. Y por tanto, si tú tienes ciertas transferencias, es difícil, lamentablemente es difícil de decir, hoy día paso 2.000 millones y mañana van a estar ya en el bolsillo de las personas, de los empresarios, microempresarios. La verdad que es muy difícil. Y por tanto, ¿cierto? Hay que tener primero un entendimiento que esto es así. Ahora también he estado leyendo por ahí, algunas personas me han dicho que hay iniciativas locales, ¿cierto? De ventiladores, de fabricación de ventiladores, alguien ha estado por ahí tratando de ver unos túneles sanitizadores, las mascarillas. Yo creo que parte de esto debe ir también un poco para allá. Y la ayuda social es difícil, ¿cierto?, canalizarla tan rápido. Debería hacerlo y... Pero Hernán, solo te interrumpo para que me complemente, porque el temor no apunta a decir, o sea, mi inquietud no apunta a decir que, oye, lo están haciendo muy lento, sino que esto puede generar esta lentitud o esta falta de empatía o entender que, como bien dices tú, es una situación distinta, puede generar condiciones para un estallido social 2, porque ya hubo uno en octubre, precisamente de los problemas que estaba teniendo nuestro sistema. Resulta que hoy día la condición es más crítica, porque además hay gente que ha perdido el trabajo, que en el horizonte no se ve una normalidad para ni siquiera salir a buscar trabajo. Frente a esa situación, no se puede tratar de dar una respuesta como estamos trabajando y espere que va a llegar la solución, siendo que día a día la angustia de muchas de esas familias es creciente. Entonces ahí es donde yo digo que es cierto, una situación excepcional, pero uno esperaría el liderazgo de parte del Estado para poder salvaguardar, por cierto, la legalidad, pero hacer un esfuerzo adicional en términos de entender que, como bien dices tú, esta es una situación excepcional. Bueno, a ver, tu pregunta, tu inquietud parte de una premisa que en mi juicio no es cierta, que es de estallido social. O sea, para mí eso no es así, eso no fue así. Que puede haber. No, es que efectivamente, a mi juicio no hubo estallido social, ¿sí? Hubo una acción concertada, pero no hubo estallido social. Y por tanto, hoy día también se está hablando de que, mire, el presidente de Renovación, ¿cierto?, lamentablemente dice, mire, esto puede generar un nuevo estallido social, porque se traga esta teoría del estallido social. Sí, efectivamente, pero aquí hay que tener, en este tipo de crisis hay que tener mente fría, corazón caliente. Mente fría, porque resulta que hoy día nadie puede pensar, lamentablemente, nadie, ni siquiera uno en su casa puede pensar de que el dinero va a alcanzar, porque el Estado y las municipalidades, los días veíamos que las municipalidades se quejaban, ¿cierto?, de que tienen menos recursos, porque efectivamente, cuando tú tienes menos emprendimiento, tienes menos patentes, etcétera, etcétera, las patentes de los vehículos se están prorrogando y tienen menos recursos. Entonces, ¿de dónde saca el dinero? Y por tanto, y voy a contestar tu pregunta derechamente, pero quiero tomar ese tema. Cuando dicen que se está incubando un nuevo estallido social, para mí eso es una excusa, porque pescan, si uno ve las redes sociales, pescan esto del nuevo estallido social y lo insertan con la nueva constitución. Nos quieren quitar el plebiscito, nos quieren quitar o sea, están pensando en eso. Está quedando la escoba a nivel, ¿cierto?, de la economía, y ellos están pensando, miren, nos quieren quitar el plebiscito. Están siempre, quieren hacer una protesta digital, porque no pueden ir a la calle. En fin, ojo con eso. Y claro, ¿cómo el Estado, ¿cierto?, da esto? La verdad, si tú me preguntas, yo no tengo la respuesta, ¿cierto? ¿Cómo dársela? Porque no puede pescar el dinero y pasárselo a cada empresa sin más. ¿Y cuánto le da a cada empresa? ¿Cuánto cada emprendedor? Y cierto, por ahí escuché recién, cierto, capital semilla, capital abeja, por ahí se puede inyectar harto recursos, pero hacerlo rápido. Y si no lo hace rápido, yo ahí te podría decir, más que un estallido social, yo crearía una ineficiencia de las personas, ¿cierto?, que están manejando eso. O sea, si no lo hacen rápido, porque yo creo que tienen la herramienta para hacerlo rápido, si no lo hacen rápido, ¿cierto?, no podría echarle culpa al Estado, porque el Estado son personas, ¿cierto?, con nombre y apellido. Y por tanto vamos a ver que tal director de servicio aquí en esta región, en otra, en Chile, no lo hizo. Por tanto, es importante estar atento. Si tú me necesito para redondear, no sé la respuesta, no la tengo, sinceramente, cómo lo puede ser tan rápido, porque cuando uno, en tiempo de normalidad,
esto pasa por muchos trámites, ¿cierto? Ahora en esto, ¿cómo acelerarlos? Lo desconozco. Muchachos, ¿ustedes que se puede hacer diferente las cosas en términos de entender esta excepción y el marco legal que tenemos y sobre todo la voluntad? Porque es cierto, el Estado lo forma personas y frente a esas personas también el liderazgo es esencial y aquí se necesita. ¿Qué piensan ustedes, Gabriel, Cristian y Eduardo? Por supuesto que se tiene que hacer diferente porque la respuesta del Estado fue declarar un estado de excepción. Entonces, si es que no se tramita, si es que no se actúa con esa excepcionalidad, si es que no se aprovecha ese estado de excepción para agilizar los trámites, porque se declara eso para que la normalidad no se coma a la gravedad de la crisis, para tener la capacidad de respuesta. Entonces, entiendo que hay herramientas que el estado de excepción te permite poder trabajar esto. Ahora, yo comparto con Mario Desbordes a propósito de lo que señalaba Hernán, de que sí, aquí, como lo señalé en primer bloque, hay cosas que preocuparon tanto a la comunidad que explotaron en octubre. Fue el caldo de cultivo para que aparezcan las acciones concertadas, el oportunismo de ciertas miradas políticas, pero de que la gente tenía un descontento, lo tenía, y se manifestó, y lo que conllevó a que la política nos pusiéramos de acuerdo, y hay una agenda que no se puede omitir, hay una agenda de cosas que no se pueden dejar de lado, porque si no vamos a tener otro estallido social, y estoy de acuerdo con eso. Para mí no se ha solucionado el primero, y de hecho no hay que tener una muy buena bola de cristal para darse cuenta de que vamos a tener cifras de cesantía muy altas, que van a superar el 10%, y eso va a ser histórico en el país. Entonces, los problemas sociales, claro que se acrecentan con esta crisis sanitaria, y que tenemos que asumirlo desde toda la sociedad con mucha altura de mira, ojalá con un gran acuerdo de todas las partes, cosa de que no hayan pequeñeces y oportunismo para que aparezcan trincheras ni balas de un lado al otro, sino que sea el mejor transitar para beneficio común, y un mejor transitar desde el punto de vista político-social, de cómo la institucionalidad responde, y en eso hay una agenda que incluye plebiscito. Eduardo. Mira, este negacionismo que de repente veo en Hernán me preocupa, porque, mira, las últimas movilizaciones sociales evidenciaron claramente una ruptura radical entre las élites políticas y la ciudadanía. De hecho, el estallido social no tuvo dirigencias, no hubo coordinadores ni líderes, era muy espontáneo. La gente en general que protestaba sospechaba de los dirigentes políticos, los tenía ahí arrinconados. Pero el estallido social existió y todavía está allí. Y la preocupación que nos debe hoy día preocupar, para la redundancia, es qué va a ocurrir cuando esta emergencia viral ya no sea tan emergencia y aparezca la emergencia económica. Porque esto va a traer una calamidad económica. Piñera, que estaba viendo allí, acaba de decir que va a haber 1 millón de cesantes en Chile probablemente el próximo mes. ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Cuáles son las soluciones? Porque si la gente se siente desprotegida, es posible y es probable que se desate nuevamente la furia contra este sistema que nunca le dio soluciones. Y yo quiero acá decir que las ideologías en general del pasado no resuelven los problemas de hoy. Tenemos que acostumbrarnos a liberar nuestras mentes, a abrir nuestras mentes, para tener propuestas más atrevidas. El libre mercado ya está claro que no soluciona todos esos problemas, soluciona algunos, pero no todos. Normalmente no soluciona los problemas que tienen que ver con la comunidad, con la sociedad. Y yo creo que por eso es que se requiere hoy día de la capacidad que tengamos en nuestras mentes para elaborar un nuevo pacto social, ¿no es cierto? Que la gente reconozca, porque la transición ya no se la creen, porque ya la gradualidad de los cambios de los que se hablaba de la época de Ewing, ya no es posible establecerla como un criterio, porque la subsidiariedad del Estado también quedó en entredicho, y tampoco es posible que no sea parte, ¿no es cierto?, de la búsqueda de una solución para mañana. Y por lo tanto, para mirar más allá de esta pandemia, para mirar más allá de esta crisis, ¿no es cierto?, viral, de carácter científico, ¿no es cierto?, hay que mirar más allá de nuestras mentes, y mirar más allá de Chile, inclusive en este país donde nos vamos a infectar todos
donde se va a morir gente, puede que incluso gente conocida, hasta que no se consiga una vacuna, pero que no estaría mal que nos sentáramos con esta mente abierta a buscar soluciones concretas para un futuro, porque esto es como un meteorito que cayó y produjo, ¿no es cierto?, una gran hecatombe mundial. Y yo estoy dispuesto para eso. No quiero esta discusión si tú tenías razón, si yo tenía razón. La verdad es que aquí quedó en entredicho todas las propuestas sociales, políticas, económicas que se habían construido hasta ahora. Y tendremos que buscar nuevas, y tendremos que buscar esas nuevas que incluyan a todo, no que se enriquezcan unos pocos y que la mayoría trabaje como esclavos, ¿no es cierto?, para una sociedad que no les da soluciones. Y si eso no se hace, el estallido social va a aparecer de nuevo con más furia. Esa es mi preocupación. Cristian, ¿se podrán reorientar esfuerzos tradicionales en la región en términos de la economía en este contexto? Estoy pensando el enfoque de las leyes de excepción, estoy pensando en términos de promover precisamente el mantener el empleo, aun cuando quizás con un criterio economicista eso no sea lo más rentable en términos para el Estado, para la inversión. Pero quedó acá y que hay que tratar de mantener el empleo y generar condiciones para aquellos que tienen, en este caso, un empleo bastante más precario y no tienen contrato de trabajo formal. Claro, pero eso requiere cambio legal, un cambio de legislación. Entonces, por eso yo decía que, claro, que hay todavía cosas que se tienen que hacer, y esas cosas que se tienen que hacer para darle más herramientas a los gobiernos regionales tienen que ver por cambio de legislación. Los gobiernos regionales tienen herramientas interesantes, importantes. Van a tener muchas más ahora cuando asuman los nuevos gobernadores. Pero todavía se tiene que seguir avanzando en el tiempo para seguir entregándole más herramientas descentralizadoras y que tengan la potestad de cubrir ciertas falencias, porque claro, hoy día lo que ocurrió es una crisis mundial, pero en el futuro puede ocurrir una crisis ambiental que a lo mejor afecte solamente a una determinada región y vamos a estar en situaciones también parecidas. Entonces, hay cuestiones que paulatinamente se tienen que ir ya pensando, porque esto no va a ocurrir mañana. Esta implementación va a requerir su maduración, su discusión, es cosa de generar leyes. Y yo creo que ahí es donde hay que pensar un poco y ponerse bien en serio a pensar qué es lo que queremos que hagan los gobiernos regionales. Y esto tiene a propósito mucho que ver con el estallido social, con el cambio de la constitución política. Si queremos cambiar la constitución política, vamos a seguir queriendo ser Estado unitario, queremos migrar más a un Estado federal, queremos a lo mejor ser un Estado regional. Hay varias otras formas, además del Estado unitario, o dentro de ese Estado unitario, ir más profundamente con lo que es la descentralización. Entonces yo creo que ahí también hay materia, aprovechando justamente esta coyuntura, aprovechando también que ya la gente está pidiendo un cambio en el modelo, lo vamos a ver recién cuando tengamos plebiscito, en todo caso si hay cambio de constitución o no, pero ya debiésemos estar pensando en cuáles son las alternativas al modelo de gobierno, al modelo del Estado al final, que es un Estado que construimos entre todos. Ahora, yo también quiero reiterar, yo no creo que sea bueno, nunca ha sido bueno el colocar realidades paralelas o negar lo que ha estado ocurriendo. El estallido social fue una cuestión espontánea, hay aprovechamiento político evidentemente, pero una de las cuestiones más prístinas que quedó de manifiesto en esta movilización es que no había un dirigente claro con quien conversar y con quien sentarse a llegar a acuerdos para que la gente vuelva a su hogar y se deje de estar manifestando en las calles. O sea, esto es algo que se atenuó, pero pasar la crisis, si no se encausa adecuadamente las demandas, vamos a tener todavía más protestas, a lo mejor no con la intensidad antes, pero con un fuerte descontento de la ciudadanía. Ahí yo creo que no nos queda mucho espacio, pero dejamos también para la reflexión a quienes nos están escuchando y nos están viendo, y también continuar la próxima semana, pero esta crisis invita también a tener una mirada distinta, como dice Eduardo, porque en términos reales, o al menos la noticia de hoy, es que China volvía a su normalidad, en términos laborales, pareciera ser que se estaba reactivando, pero tienen otro gran problema, que no sacan nada con reactivar su economía si no tienen a quién venderle. Y hoy día hay un problema mundial en términos de lo que es el transporte y las comunicaciones. Por lo tanto, también aquí hay un escenario que no estábamos acostumbrados, y no pasa por salvarnos nosotros, en entender que como una isla, sino que tenemos interacciones en un mundo que está globalizado, queramos o no, con sus ventajas y sus desventajas, pero en términos reales acá, si no tuviésemos ningún persona con el virus,
no hay dudas que, por ejemplo, una actividad importante en la región, que es el turismo, independiente de tener o no tener el virus en Magallanes, obviamente esa actividad va a tener un impacto negativo para la próxima temporada, y lo que significa en términos de encadenamiento productivo la actividad turística. Por otro lado, también ha sido noticia en la semana el precio histórico del barril de petróleo, en términos de que el precio está bajo. Nuestra región también tiene una actividad importante en hidrocarburos que también pareciera ser que está en un mal momento. Entonces, la invitación de todo esto, más allá de, por cierto, cuidarnos la salud, la vida, ver cómo también nos apoyamos en comunidad con nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros contactos, creo que también tiene que ver con cómo repensamos en términos regionales y vemos de aquí qué oportunidades hay para tener un desarrollo sustentable y menos expuesto, porque quizás hoy día, al menos mi reflexión es que el coronavirus es lo que gatilló toda esta crisis, pero nadie nos puede decir que a futuro no puedan aparecer otros tipos de coronavirus, otros tipos de enfermedades similares, que puedan volver a tomar en jaque esto. Prueba de ello está esta crisis de no tener las mascarillas, y lo que significó que en Chile no tuviéramos una industria para eso. Tampoco se trata de tener una especie de proteccionismo a cada una de nuestras áreas de desarrollo, pero quedó acá de que ahí están entredicho el modelo de comercio. Creo que el modelo de interacción entre países y comunidades y también sociedades que nos llama a tener una mirada distinta. No hay certezas, y en eso, en los últimos minutos, les pido que nos puedan dar una breve reflexión para ir terminando este programa Pauta Semanal. Cosas previas. Que cuando Eduardo habla de terminar la ideología, y él habla de esclavos, eso es del pasado, y sin embargo él habla de esclavos. O sea, tenemos esclavos, una persona que gana, que va a su empresa, para él es un esclavo, diablo, y los gerentes entonces no son esclavos. Una cosa loca ya a esta altura, ya extemporánea, una cosa ya del pasado, pero sin embargo sirve. Eso es lo primero, ¿cierto? Segundo, es que es importante, ¿sabes por qué? Porque estos son los temas que vienen. Lamentablemente, aunque nos queramos hacer algunos, vienen. Si cuando dicen que no hubo líderes de estallido social, es que no hubo líderes, ellos no fueron los líderes, pues, entonces se sienten pasados. Hay otros líderes. Pero eso va a dar patésis para varios libros después, en términos de si hubo o no hubo. Es que viene, es que viene ahora, ojo. Y lo otro, pero sí. Vamos terminando, Hernán, que nos quedan minutos, se nos va a acabar la comunicación con nuestros auditores. Eduardo, Cristian, por favor, despídense brevemente. Ya, bueno, eso era. Saludos. Muy buenas tardes. No se nos queda en tintero el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Estos dos personeros, María Luisa Brahms y Aróstica, nombrados por el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, y que han hecho un espectáculo lamentable, pero muy sabroso en todo caso, del Tribunal Constitucional, tan desmerecido, tan. Invitar a ver ese tema también a nuestro auditor y televidente. Cristian. Brevemente, solamente llamar a los auditores a tener cuidado con el coronavirus, a quedarse en casa, hacer caso de las recomendaciones que dicen todos los